Soy Jason Murcia, estudiante del grado en Traducción e Interpretación de la Universidad Internacional de La Rioja. Y en esta ocasión vamos a hablar de la variación diacrónica. Vamos a dar características, ejemplos y traducción en esta presentación pechacucha. Hablando sobre la variedad diacrónica, tenemos que hablar primero sobre las variedades lingüísticas. Un idioma no es estático, sino que va a tener variaciones. Esas variaciones en el lenguaje se adaptan y se reflejan según los factores históricos, sociales y geográficos. Según este factor, se va a llamar de una manera particular, como por ejemplo la variedad diacrónica, que hace referencia al cambio y la evolución que ha tenido el idioma a lo largo del tiempo. La diastrática, que se refiere más a esos cambios por las relaciones sociales que yo tengo. Y la diatópica, que se refiere más a la parte regional, donde estoy ubicado. La variación diacrónica, como acabamos de mencionar, pues me va a examinar cómo el español cambia con el tiempo. Entonces aquí ya nos vamos a fijar en factores de cambio, como es cuando yo adapto palabras o el español adapta palabras de otro idioma, o por ejemplo el árabe almucada y se transforma en almohada, ¿vale? Entonces esta variable es bien importante, bien interesante porque analiza sus cambios gramaticales, lexicales y fonéticos y eso nos va a permitir entender el contexto histórico y cultural y eso pues me va a ayudar a mí en la transformación, en entender esas transformaciones de las lenguas, ¿no? Tenemos casos concretos de esa variación en el español, como por ejemplo en el Cantar del Mío Cid de 1200, que si lo comparamos con el español actual, pues es completamente diferente. Tenemos terminaciones lexicales completamente diferentes. Y tal cual lo leemos así, pues es difícil comprender si ese es el español realmente. Ya más cercano a nosotros está Don Quijote de la Mancha en 1605, pero hay palabras que si las leemos en el contexto no se van a entender. En astillero, argantivo, rocín flaco y galgo corredor. La tenemos que traducir a nuestro contexto, como por ejemplo lanza guardada, escudo antiguo, caballo flaco y perro de caza. También están unos ejemplos de las glosas emilianenses del 795, que son como anotaciones tempranas en un romance primitivo que prefigura el español con respecto al texto en latín de las escrituras sagradas, ¿no?, de la Biblia. Y se ven ya casos concretos como por ejemplo estos. En el comienzo fizo Dios el cielo y la tierra. Entonces hay cambios fonéticos, fonológicos. En el comienzo hizo Dios. ¿Sí? Entonces vemos ese cambio. O gramaticales, non había cosa, o facía movimiento, o edixo Dios que faga luz efeso luz. ¿Por qué es importante para un traductor conocer estos aspectos de la variable diacrónica? Es importante porque el lenguaje no es estático, siempre está evolucionando, está cambiando. Y esa evolución no necesariamente tiene que ser de siglos, sino que puede ser generacional. Tenemos casos concretos. Por ejemplo, pensemos en la palabra gay. En nuestro tiempo, esa palabra tiene un significado muy claro. Ahora una persona homosexual. Pero en el siglo XIX la palabra gay no tenía esa misma connotación. Y si yo la traduzco según mi sentido moderno, voy a interpretar erróneamente el texto y el lector también. Vemos este caso de The Picture of Dorian Gray, donde dicen, I like persons better than principles, and I like persons with no principles better than anything else in the world. They are more gay and charming. Si yo traduzco gay tal como yo lo entiendo en nuestro tiempo, voy a perder al lector de esta manera. Prefiero a las personas más que a los principios, y prefiero a las personas sin principios más que a cualquier otra cosa en el mundo. Son más gays y encantadores. Encantadores, pues no va a perder. Si lo traduzco según el contexto, teniendo en cuenta la variación diacrónica, traduzco como son más alegres y encantadores. Tenemos casos también en el ámbito religioso, como con la versión de King James Version, donde se habla de unicorns, y versiones más modernas han corregido el anacronismo. Ya vamos a ver por qué es un anacronismo, y lo han corregido por Wild Bull, como en New World Translation. ¿Vale? En español también sucede algo similar con la Reina Valera antigua de 1602, donde esa también se traduce como unicornio, la palabra original reina, ¿vale? Más adelante en la traducción revisada de la Reina Valera de 1960 se introduce el término búfalo. Y en traducciones más modernas como la traducción del Romo 2019 por toro.
Y aquí es un claro anacronismo porque esto ya reflejaba la mitología europea de la época. ¿Sí? Entonces eso distorsionó el sentido original porque Rem hacía parte o hacía referencia a un animal real y poderoso conocido en la época antigua, que hacía referencia a las fotos de la imagen, no un unicornio. Tenemos otras palabras como bizarro. También en la antigüedad eso significaba valiente, noble. Si lo traducimos en la actualidad, va a ser diferente. No puedo adaptarle el sentido de bizarro porque sería extraño o raro y no tendría el mismo sentido. En resumen, la traducción es como ese puente que me ayuda a conectar esas culturas que en un principio parecen desconexas, pero si yo la transmito de la manera adecuada, en el contexto adecuado, respetando el sentido original, creo ese puente, creo esa unión que me va a permitir dar a conocer el pensamiento original que se quería transmitir. Entonces, como lingüistas y como traductores, es importante conocer esos cambios lingüísticos a través del tiempo, lo que incluye pronunciación, ortografía y usos propios de cada época. Finalmente, es importante para nosotros como traductores esto porque así respetamos las generaciones. Lo que dio vida al texto en un principio lo debemos respetar y generar ese vínculo para mantener viva esa esencia profunda de valor histórico y cultural de cada palabra que va a resonar también en el futuro.